Señora Rectora del Colegio Universitario de Calley, distinguidos invitados, compañeros profesores y estudiantes, estamos hoy reunidos como comunidad académica para escuchar la primera lección magistral de nuestro colegio. Con esta se marcan los 20 años de su fundación. Se nutre nuestro mandato en el reglamento de la Universidad de Puerto Rico, que en su sección 72.22, titulada La Lección Magistral, establece que la Junta Académica podrá honrar a cualquier profesor distinguido ofreciéndole la oportunidad de dictar una conferencia sobre un tema que el profesor determine, y en tal ocasión se le investirá de esta alta dignidad institucional honorífica. Nuestra honorable Junta Académica, mediante la certificación número 32 del 26 de marzo de 1987, aprobó hacer uso de la prerrogativa que se establece en la referida sección. La misma hace constar, como parte de tal certificación, que este acto servirá para reconfirmar nuestra pertenencia a la mejor tradición universitaria de la que formamos parte continua, siéndole fiel a los ideales que la definen en su ley. Incluye esta tradición, entre otras, la transmisión e incremento del saber, el cultivo del amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y discusión de la verdad, y el conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo puertorriqueño. Señora Rectora, solicito de usted que a nombre y en representación de la comunidad académica dé la bienvenida a nuestros distinguidos visitantes y presente a la señora Isabel Allende, quien tendrá a su cargo la encomienda de ofrecer la primera lección magistral del Colegio Universitario de Calley. Muchas gracias. Mis primeras palabras de saludo son necesariamente para Isabel Allende, quien viene a reafirmar aquí con su presencia el nexo indisoluble de nuestra lengua hispana y los pueblos de América. Recibo emocionada al rector del recinto mayor, recinto de Río Piedras, que es punto de partida de la Universidad de Puerto Rico, y el gentil anfitrión que generosamente comparte con nosotros tan ilustre invitada. Celebro la presencia de tantos otros distinguidos representantes de las comunidades universitarias de todo Puerto Rico, el rector de los colegios regionales, la rectora del Colegio Universitario de Humacao, decanos y presencias, todas ellas universitarias, congregados aquí para validar la significación de nuestros 20 años de actividad académica, el fructífero esfuerzo iniciado por nuestros fundadores, algunos de los cuales nos acompañan hoy. Expreso a todos ellos el reconocimiento de los profesores y de los estudiantes del Colegio Universitario de Calley. Al completar su segunda década, el Colegio Universitario de Calley se complace en iniciar hoy una hermosa tradición académica. Por voluntad unánime de nuestro máximo organismo deliberativo, nuestra Junta Académica, de ahora en adelante habremos de marcar el inicio del curso convocando a los componentes de esta comunidad universitaria y a nuestros amigos de todo Puerto Rico a una celebración intelectual que reafirme nuestro compromiso con la excelencia, la lección magistral. Cuando nos congregamos a escuchar a los que saben, y si además estos saben hablar, redescubrimos el gozo y el sentido del gran quehacer universitario que es la búsqueda del conocimiento. Retornamos gustosos a nuestros espacios de acción y de creación,
los libros, las aulas, los laboratorios, cuando nos inspira el ejemplo de los protagonistas victoriosos de escenarios análogos. Comparte hoy con nosotros su talento creador y su experiencia latinoamericana, una de las figuras de mayor atractivo en las letras hispánicas de nuestro momento. Conocimos a Isabel Allende primeramente en sus novelas, caminando con ella en el filo de los sueños. Buscamos revivir en su evocador lenguaje narrativo tanto la tragedia como la belleza de una experiencia compartida entre luces y sombras por tantos hispanoamericanos. Hoy la recibimos aquí esperanzados de que habrá de seguir embelezándonos e iluminándonos, repercutiendo en la imaginación y en la memoria de todos nosotros. Esta experiencia que se nos evoca en las mágicas palabras de Isabel Allende constituye además un singular testimonio femenino sobre la realidad que compartimos. Festejamos la comparecencia a nuestro colegio de una extraordinaria novelista latinoamericana que es también una mujer latinoamericana extraordinaria. En su obra encontramos no solo la historia de nuestros países, sino la historia de muchas mujeres, protagonistas secretas e innombradas de la gran historia del gran continente. Este colegio, que cuenta entre su claustro puertorriqueño a estudiosos de Chile, del Perú, de la Argentina, España, de Cuba y de Colombia, y que es además pionero en Puerto Rico por la iniciativa de patrocinar el proyecto de estudios de la mujer, se honra en recibir para su primera lección magistral a quien tanto nos ha dicho y tendrá que decirnos sobre el destino de nuestra literatura y de nuestros pueblos, Isabel Allende. Me siento muy feliz de estar aquí, muy conmovida y me abochorna un poco decir que esto no es una clase magistral. Cuando vine pensé que esto era un diálogo, una conversación, y eso espero que sea, y que después de algunas palabras mías podamos conversar un poco. No es una clase magistral porque yo siento que yo no tengo nada que decir, tengo mucho que preguntar. Y de las respuestas de todos tal vez podamos descubrir pedacitos de la verdad. Desde hace unos 5 años, desde que se publicó La Casa de los Espíritus, en muchas entrevistas de prensa enfrento 2 preguntas fundamentales. 2 preguntas que me saltan al cuello y que me obligan a definirme como escritora y como ser humano. ¿Por qué escribo y para quién escribo? Trataré en esta oportunidad con ustedes de encontrar una respuesta a estos 2 interrogantes. En 1981, cuando yo vivía en Caracas, donde vivo todavía, puse una hoja de papel en mi máquina de escribir y escribí la primera frase de La Casa de los Espíritus. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Cuando lo hice, no sabía que estaba escribiendo una novela. En verdad era una carta que le escribí a mi abuelo. Tal vez debería contarles por qué le escribí esa carta. Yo tuve una abuela magnífica, una abuela maravillosa, que murió muy joven y murió porque se cansó de la vida y se sentó a morir. Y antes de morir dijo que la muerte no existe, que la gente no muere, solo muere cuando la olvidan, pero en la medida en que podamos recordar, permanece con nosotros. Mi abuelo durante toda su vida trató de mantener viva la presencia de ella y tan bien lo hizo que han pasado 35 años y ella está conmigo siempre. Cuando mi abuelo tomó también la decisión de morir, tenía ya casi 100 años y se sentó en una mecedora con su bastón de plata en las rodillas y se negó a comer y a beber, esperando la muerte. Afortunadamente la familia respetó esa decisión
y lo dejaron morir en paz. Nos avisaron a Caracas de esa decisión y yo me senté a escribirle una carta para decirle: viejo, muérete tranquilo, que yo tengo todo. Yo tengo toda la memoria tuya, tengo todas las anécdotas, todas las cosas que me contaste. Ahora, con el transcurso del tiempo, pienso que tal vez fue un pretexto, que tal vez yo quería recuperar la memoria de todas maneras, yo quería recuperar las raíces. Y esa despedida de mi abuelo, esa carta espiritual, no era más que el pretexto para encontrarme yo misma como persona. Creo que yo necesitaba decir muchas palabras que estaban dentro de mí, que me estaban como sofocando. Creo que el exilio me estaba convirtiendo el alma en piedra. Necesitaba abrir una compuerta y dejar que ese torrente de palabras calladas encontrara una salida. En esa época yo trabajaba en un colegio como este, doble turno de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Llegaba a mi casa, me daba una ducha y escribía de noche. De manera que la Casa de los Espíritus es producto de muchas horas de soledad y de silencio y de oscuridad. Sin embargo, es una experiencia luminosa para mí. Al final de un año de trabajo, había 500 páginas sobre mi mesa. Y ya eso no tenía el aspecto de una carta, ni siquiera de una carta espiritual. Tenía aspecto de novela. Las até con una cuerda, me las puse bajo el brazo y suspiré aliviada, me sentía mucho mejor. Y entonces empezó el largo peregrinaje de tratar de publicarlo como una novela. Al recoger en esas páginas las anécdotas del pasado, las emociones inolvidables y parte de la historia de mi país, la vida se me hizo mucho más comprensible y más tolerable. Sentí que había recuperado mis raíces y que en ese paciente ejercicio de la escritura diaria me había recuperado también a mí misma. Ya no estaba dispersa, centrifugada, perdida. Era nuevamente una persona. Por un tiempo pensé que escribía solo porque no podía evitarlo, porque la escritura es como una fiesta, una orgía privada. Es la posibilidad de crear y recrear el mundo de acuerdo a mis propias leyes, cumpliendo en esas páginas todos mis deseos y exorcizando todos mis demonios. Pero esa es una explicación simple. Hay otras razones también para escribir. Han pasado varios años desde la publicación de La Casa de los Espíritus. Y en este tiempo muchas cosas han cambiado para mí. Ya no puedo, como al principio, ir por allí con aire distraído, respondiendo a las preguntas con un tonito irónico, eludiendo las respuestas. Ahora tengo que dar la cara. Cuando una obra comienza a circular de mano en mano, el autor está constantemente emplazado por los lectores. No basta escribir en trance, agobiada por el deseo de contar. Hay que responder por cada palabra, por cada idea. La palabra escrita ya no se puede recoger. Tal vez ahí está la clave. Escribir para que los hechos no se esfumen, para que la memoria no sea barrida por el viento. Escribir para registrar la historia y para nombrar las cosas. Escribir lo que no se debe olvidar. Pero entonces, ¿por qué escribir novelas? Supongo que la razón principal es que yo, como ustedes, provengo de Hispanoamérica, esta tierra de locos iluminados y de cataclismos geológicos y políticos, tan vasta y tan profunda, tan hermosa y tan temible, que solo la novela puede intentar abarcarla en su pasmosa complejidad. La novela es como una ventana abierta a un paisaje infinito e indefinido. En ella caben todas las interrogantes, en ella podemos movernos con libertad, ir y venir en el tiempo, dar saltos ornamentales y zambullirnos de cabeza en lo más estrafalario, abyecto, increíble o magnífico, adjetivos que en nuestra América no son hiperbólicos, sino cotidianos. En la novela podemos darle un orden ilusorio al caos, encontrar las claves del laberinto de la historia,
remitirnos al pasado para tratar de comprender el presente y soñar el futuro. En ella cabe todo: testimonio, ensayo, reportaje, emoción, fantasía, leyenda, magia, poesía y todo aquello que contribuye a descifrar los enigmas de nuestro mundo y que nos ayude a descubrir nuestra identidad colectiva. Para un escritor que se nutre de la vida, del acontecer, de las imágenes y de las pasiones que saturan el aire, nacer en este fabuloso continente es un privilegio. Aquí no tenemos que forzar mucho la imaginación. En Europa y en Estados Unidos, los críticos literarios se preguntan asombrados de dónde sacan los escritores latinoamericanos esa desbordante fantasía. ¿Cómo inventan esas mentiras tremendas de muchachas que se elevan al cielo envueltas en sábanas de bramante, de emperadores negros que construyen ciudadelas de cemento sobre sangre de toros, de aventureros que mueren de hambre en la selva con un saco de diamantes a la espalda, de tiranos antiguos capaces de hacer azotar a su madre desnuda delante de la tropa y de tiranos modernos capaces de torturar niños delante de sus padres, de huracanes y terremotos que ponen el mundo patas arriba, de revoluciones hechas a machetazos, a balas, a versos y a besos, de paisajes demenciales donde la razón se pierde. Cuesta mucho explicarle a esos intelectuales prudentes que estas cosas no son producto de nuestra imaginación enferma. Están escritas en la historia, podemos leerlas en los periódicos del día, las oímos por las calles, las sufrimos a veces en carne propia. Habitamos una tierra de grandiosos contrastes y nos toca actuar en un tiempo de desmesurada violencia. Dos estupendos ingredientes para la literatura, aunque para cada uno de nosotros, ciudadanos de esta realidad, la vida está siempre suspendida de un hilo. No se puede hablar de literatura hispanoamericana sin hablar de violencia, de todas las formas posibles de violencia. La primera, la más visible y desnuda, es la extrema pobreza de muchos en contraste con la extrema riqueza de unos pocos. En este continente coexisten dos caras opuestas de la realidad. Un rostro legal, más o menos comprensible y con pretensiones de dignidad y de civilización, y otro rostro sombrío y trágico, que no nos gusta mostrar, pero que está siempre allí, amenazante, aterrador, perverso. Hay un mundo aparente y un mundo real. Urbanizaciones ordenadas y limpias, donde niños rubios andan en bicicleta por los parques y los choferes pasean a los perros finos. Y otros barrios de ranchos y basura, donde niños morenos y desnudos juegan con perros flacos. Oficinas de mármol y acero, donde los ejecutivos discuten sus negocios, y aldeas perdidas, donde todavía se vive y se muere, como en la Edad Media. Hay un mundo de ficción creado por el discurso oficial y un mundo de sangre y dolor y rabia y amor en el cual nos debatimos desde hace 5 siglos. Todos sobrevivimos en el filo de estas dos realidades. Nuestras frágiles democracias están condicionadas, se mantienen mientras no interfieran con los intereses imperialistas. Nuestras repúblicas son independientes y serviles. Las instituciones y las leyes resultan inoperantes. Nuestros ejércitos actúan como policías a las órdenes de una clase privilegiada que a su vez se inclina ante las empresas transnacionales. Vivimos la peor crisis económica, política y social de nuestra historia. Apenas podemos señalar 2 o 3 líderes en todo el continente. La desigualdad social crece día a día y para reprimir el descontento, también la represión crece en la misma medida. La drogadicción y la criminalidad van en pavoroso aumento. Todavía el militarismo es una amenaza inmediata sobre la sociedad y el gobierno civil. Nuestros dirigentes se exhiben vestidos de traje y corbata
inaugurando grifos de agua, líneas telefónicas y mesas de ping-pong, o hablando de proyectos, leyes y derechos con la mayor solemnidad, mientras a su alrededor se agitan fuerzas incontrolables en los pantanos de una realidad abismante en la cual imperan la miseria, la ignorancia, las peores formas de explotación, la corrupción, el terror del Estado y el terrorismo de los descontentos. En estas aguas tormentosas navegamos los trabajadores de la palabra junto a todos los demás trabajadores. Los escritores no vivimos en torres de marfil. No podemos ni deseamos mantenernos marginados de esta realidad. Ante el impacto de los hechos, no hay tiempo ni ánimo para la escritura narcisista. Son muy pocos los escritores nuestros que se contemplan el ombligo, hundidos en un inacabable monólogo. La mayoría busca el diálogo, quiere comunicarse. Siento que la escritura es un acto de solidaridad. Es el deseo de acercarse y compartir con otros, tanto el grito desgarrado como el canto de alegría. Es la necesidad de comulgar con otros seres humanos. El escritor bien intencionado lleva una lámpara en la mano para alumbrar los rincones oscuros. Solo eso, nada más. Una lámpara para alumbrar un poquito. No es Dios, no puede voltear el mundo, pero tiene la esperanza de que al mostrar la realidad contribuya a descifrarla y comprenderla, y así puede iniciar un cambio en la conciencia de algunos lectores. Eso ya es algo, es un aporte al menos a la lucha de todos. El escritor, si no se ha dejado cautivar por el canto de sirenas de la fama o de los exclusivos círculos literarios, si tiene los pies bien puestos en el suelo y anda del brazo con sus hermanos por la calle, está consciente de que su lámpara es diminuta y que las sombras son inmensas. Sin duda eso lo hace humilde. Sin embargo, tal como no debe permitir que se le suban los humos a la cabeza hasta creerse dueño de algún poder, tampoco hay que dejarse paralizar por la falsa modestia. Debemos seguir caminando, escribiendo, a pesar de las lastimaduras y a pesar de ese extenso silencio que a menudo nos rodea. Por eso escribo. Escribo para comunicarme. Un libro no es un fin en sí mismo, es solo un medio de alcanzar a otra persona, de darle la mano, de contarle aquello que para mí es importante y, si es posible, sacudir a mi lector, emocionarlo, ganarlo para las causas que son mías. Yo creo en algunos principios y valores que, dichos así aquí de golpe y porrazo, pueden sonar como tremendas cursilerías, pero creo en ellos tan firmemente que estoy dispuesta a correr ese riesgo, el riesgo de una sonrisa caritativa o burlona. Son palabras que de tan manoseadas han perdido su significado, pero no hay otros sonidos castellanos para reemplazarlas. Amor, generosidad, justicia. El optimismo parece un pecado de candor en el siglo en que vivimos. Sin embargo, estoy segura de que podemos construir un mundo más amable. Mejor dicho, pienso que hacerlo es nuestra única alternativa, porque así como estamos, el equilibrio es muy precario y con el menor estornudo se hará trizas. Yo no rompo mis vestiduras, ni me echo ceniza en la cabeza, ni vivo atormentada por negros presagios. No pertenezco al grupo de los intelectuales desesperados. Solo espero tener palabras suficientes para hablar de todo eso en lo cual creo y para contar hasta donde sea posible la historia magnífica y terrible de mi tierra y de mis gentes. Decir, por ejemplo, que me importa mucho más el hombre libre que la libre empresa, mucho más compartir que competir, mucho más la solidaridad que la caridad. Decir que en el vientre de esta América Latina se está gestando una profunda revolución. Decir que allá voy, con muchos más, todos juntos en la tarea de levantarnos del suelo y ponernos de pie después de tantos siglos de humillaciones. Quiero adquirir oficio
para poder decir todo esto sin que suene como un panfleto, de modo que mis palabras toquen el corazón de los lectores. Debo parecerles muy pretenciosa, y seguramente lo soy. Y entonces aquí creo corresponde tal vez hablar de la segunda parte de este encuentro. ¿Para quién escribo? Cuando me enfrento a una hoja en blanco, no tengo en cuenta para nada la masa anónima ni el ceño adusto de los profesores y los críticos de literatura. Tal vez si lo hiciera me daría tanto miedo que no podría escribir ni una letra. Ante la hoja en blanco evoco una imagen benevolente. Pienso en Alejandra Jorquera, una muchacha de 20 años que vive en Chile, a quien apenas conozco. Ella ha leído mis libros tantas veces que conoce párrafos de memoria. Una vez vino a Caracas y me trajo mi libro en fotocopia, ya amarillas las fotocopias, y adelante habían más de 80 firmas de personas que lo habían leído. Me confesó que había descubierto un periodo de la historia de nuestro país a través de esas novelas, historia que niegan los libros de la escuela, la historia oficialmente prohibida de la dictadura de Pinochet, pero que sigue viva en el recuerdo de muchos chilenos. Es lo más conmovedor que me ha ocurrido sobre mi trabajo. Cuando escribo, siempre pienso en esa joven. Ella me obliga a ser muy exigente con mi escritura, honesta, verídica. A veces, por el puro gusto de una frase bonita, estoy a punto de traicionar la verdad. Entonces me viene al corazón la imagen de Alejandra Jorquera y digo que ella no se merece que yo le haga eso. Otras veces caigo en la tentación de ser demasiado explícita, bordeando el panfleto, pero al evocarla a ella, enseguida reacciono, porque Alejandra tampoco se merece que la subestimen. Y cuando me siento impotente ante la brutalidad de los hechos, el recuerdo de su cara sin maquillaje, su pelo revuelto y su expresión de esperanza me renueva la fuerza. Ojalá todos los escritores pudieran contar con una niña como esa, esperando sus palabras, porque entonces nunca se sentirían solitarios y su labor tendría una nueva y brillante dimensión. En América Latina el 50% de la población es analfabeta. De los que saben leer, solo muy pocos tienen acceso económico a la literatura. Y de aquellos que pueden pagar un libro, solo un puñado tiene el hábito de la lectura. ¿Cuál es entonces el alcance de un libro? Insignificante, diría cualquiera con sentido común. Sin embargo, no ocurre exactamente así. Por alguna misteriosa razón, en este continente de iletrados, la palabra escrita tiene una fuerza enorme. Los gobiernos totalitarios, por desgracia tan frecuentes en nuestros países, han perseguido, exilado, torturado y asesinado a los escritores. No es casual que así sea. Los dictadores no se equivocan en esos detalles. Saben que un libro puede ser peligroso, a veces peligroso como una bomba. En nuestras débiles repúblicas democráticas, los medios de comunicación están generalmente controlados por la empresa privada o bien son mal usados por gobiernos ineptos. Eduardo Galeano lo explica muy bien. Dice Eduardo: salvo contadas excepciones, los medios masivos de comunicación irradian una cultura colonialista y alienante, destinada a justificar la organización desigual del mundo como el resultado de un legítimo triunfo de los mejores, o sea, de los más fuertes. Se falsifica el pasado y se miente la realidad. Se propone un modelo de vida que postula al consumismo como alternativa al comunismo y se exalta el crimen como hazaña, la falta de escrúpulos como virtud y el egoísmo como necesidad natural, dice Galeano. ¿Qué pueden hacer los escritores ante la fuerza de este mensaje persistente? Creo que antes que nada debemos escribir con claridad.
No postulo a un lenguaje simplista, ni mucho menos. Eso solo funciona en los avisos gritados de jabón o de cigarrillos. No es necesario sacrificar la estética por la ética, muy por el contrario. Solo si logramos decirlo bellamente, podemos ser convincentes. Los lectores, aún los menos entrenados, son perfectamente capaces de captar sutilezas y sugerencias, de apreciar un giro poético o descifrar símbolos y claves. No caigamos en la soberbia de escribir paternalistamente, de arriba hacia abajo. ¡Qué horror! Pero tampoco nos perdamos en el exceso de florituras y arabescos que con frecuencia ocultan la pobreza de ideas. Se ha dicho que nosotros, los hispanoparlantes, tenemos el vicio de la palabrería hueca, del barroco atosigante, y que decimos en 600 páginas lo que estaría mucho mejor dicho en 50. No es solo una cuestión de estilo o de moda. Sospecho que a menudo es también una cuestión de conceptos. La posibilidad de publicar un texto y con él alcanzar a muchos lectores nos obliga a tener las ideas claras y expresarlas con gracia, pero también y sobre todo con precisión. ¿Cómo un libro puede oponerse al tremendo impacto de los medios de comunicación? Sin duda es una lucha bien desigual. El alcance y la eficacia de un libro son en comparación muy limitadas. ¿Qué puede hacer cualquier libro contra Dinastía, Dallas o cualquier telenovela? Nada, casi nada. Por lo mismo, creo que debemos buscar otras formas de expresión sin encerrarnos en el prejuicio de que solo a través de los libros hacemos literatura. Todos los medios sirven, no solo el culto lenguaje de la Real Academia, también el lenguaje directo del periodismo, el lenguaje masivo de la radionovela, de la televisión, del cine, el lenguaje poético de la canción popular y el lenguaje apasionado de cada encuentro cara a cara con el público. Son todas formas de hacer literatura, de comunicarnos. Creo que hay que ser astutos. No hay que descartar la posibilidad de introducirnos en los medios masivos de comunicación y socavarlos desde adentro. En Venezuela, José Ignacio Cabrujas, uno de los intelectuales más brillantes de Venezuela, escritor y dramaturgo, hace guiones para telenovelas. En sus culebrones televisivos no elude la realidad, muestra un mundo descarnado, habla del aborto, del divorcio, del machismo, de la pobreza, de la violencia. Y no por ello el resultado es menos exitoso. Al contrario, sus novelas tienen éxito, tienen un buen rating. Yo pienso que podrían estar mucho mejor realizadas, porque me choca un poco oír hablar de la pobreza y de la miseria con esos magníficos textos de José Ignacio Cabrujas a unas actrices vestidas de cóctel a las 11 de la mañana con unas pantallas de este tamaño y pestañas postizas. Suena muy raro. Casi todos los grandes escritores latinoamericanos provienen de las filas del periodismo y vuelven a ellas cada vez que pueden, conscientes de que sus palabras en un periódico, en la radio, o mucho más en la televisión, alcanzan a un público que jamás tocarán en sus libros. Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, muchos otros, tienen una presencia constante en la prensa, no solo en América Latina, en Estados Unidos y en Europa también. Otros escritores han usado el cine, como Manuel Puig, o el teatro, como Antonio Skármeta y Luis Rafael Sánchez, o la canción, como Mario Benedetti. Cualquier medio es válido si la intención es comunicarse, y uno no tiene el complejo de la escritura consagrada y exquisita destinada a una élite intelectual y a los concursos de literatura. En América Latina un libro es un lujo. Yo diría que es un signo de distinción. En mi peluquería me dicen doctora Allende, porque ando con un libro siempre bajo el brazo y creen que soy abogado. Una novela de 300 páginas cuesta, por ejemplo, en Chile, el equivalente al salario mínimo de un obrero al mes. Hay países como Haití, donde el 87% de la población es analfabeta, y otras regiones del continente donde no se publica nada en las lenguas indígenas de la mayoría de sus habitantes.
Nuestras dictaduras han quemado libros en infames piras públicas y aplicado sin clemencia la censura y la autocensura. Ustedes no pueden imaginarse lo que es un grupo de soldados reunidos en el centro de la calle, en una plaza, donde hay una montaña de libros que van tirando, le echan gasolina y le prenden fuego. Es como un auto de fe, una sensación terrible de inquisición. La crisis económica ha arruinado a muchas editoriales y ha elevado el precio de los libros editados en España, para nosotros por lo menos, a niveles incomprables. No es un camino de rosas el de la literatura en nuestro continente, pero no hay que desesperar. También ocurren cosas que alegran realmente el espíritu. La literatura ha ganado terreno incluso en las peores circunstancias. En las cárceles, los presos políticos escriben cuentos en papelitos de cigarrillo. En la guerra de Centroamérica, los soldaditos de 14 años hacen versos en cuadernos escolares. Los indios piaroas de la región amazónica, sobrevivientes del genocidio que se comete contra esos pueblos, han editado leyendas en sus idiomas. Y en Cuba, donde cualquier libro cuesta menos de $1, miles de personas hicieron cola hace poco en un parque, todo el día en cola, en fila, para adquirir El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Eso parece una alucinación de Cortázar, fila de cronopios para comprar libros. Y si bien es cierto que en nuestro continente los libros son el lujo de una minoría, también es cierto que los escritores a menudo alcanzan un prestigio mucho mayor que el que logran en ninguna otra parte del mundo. A los ojos de sus compatriotas, algunos escritores adquieren categoría de chamanes, de brujos, de profetas. Los consideran como poseedores de alguna verdad absoluta, iluminados por alguna clase de sabiduría. Son consultados para asuntos que nada tienen que ver con la literatura, como Mario Vargas, llamado para encabezar marchas políticas en el Perú, o Gabriel García Márquez, de intermediario entre presidentes en Centroamérica, o Arturo Uslar Pietri, consultado sobre la deuda externa y la corrupción en Venezuela. Eso pone a la espalda de nuestros hombres y mujeres de letras una gran responsabilidad. Los escritores latinoamericanos han logrado interpretar a esos pueblos a los cuales pertenecen y proyectar al mundo una voz común, rica en matices, compleja, fecunda. Creo que lo más importante es eso, proyectarla para afuera, no solo contarnos nosotros, sino decirles a los demás quiénes somos y por qué somos así. Yo no creo que nuestra novela esté en decadencia, como se dice tanto, que nuestras letras se hayan apoltronado, que nuestros escritores terminaron con los destellos del boom. No creo eso. Hay una generación nueva que sigue escribiendo con los mismos bríos de antes. Están igualmente conscientes de que su obra se gesta y que nace en un proceso solitario, pero que crece y que se multiplica en la medida en que interpreta a una colectividad. ¿Para quién escribo a fin de cuentas? Para mí misma, es cierto, para mí misma en la mayor medida, pero sobre todo para los demás. Aunque sean pocos, aunque aquellos que me lean sean poquísimos, no importa. Siento que ese puente de comunicación vale la vida para mí. Y también escribo para los que de necesidad callan, para los que no tienen voz, para Alejandra Jorquera y para todos los que son como ella. Escribo para ustedes. Siento que es un hermoso oficio este de la palabra. Y en América Latina, donde todavía tenemos que nombrar las cosas una por una, este oficio tiene un sentido rico y profundo. Por eso celebro la posibilidad de escribir y agradezco que mis libros me hayan traído hasta aquí para estar esta mañana, hoy con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias.